Bienvenidos, amigos y amigas, a este estudio bíblico y reflexivo sobre Nehemías 4. Hoy, profundizaremos en esta narración impresionante para nosotros, y que a su vez, nos conmueve las experiencias que se vivencian en primera persona de este remanente que ha regresado a Jerusalén. Este capítulo 4 nos da lecciones para aprender y muy valiosas para nuestras vidas. Podemos observar y reflexionar al ver estas personas pasando por días de trabajo extremadamente duro, viviendo en medio de una gran tensión, sintiendo un gran miedo porque el entorno es hostil. Sienten inseguridad las 24 horas del día. Sin embargo, su fe no disminuye, sino que se agiganta ante la adversidad. Mis apreciados lectores del reto, que este tiempo de estudio fortalezca tu fe y te acerque más a Dios. Amén. El drama de Nehemías 4 contiene muchas lecciones e ilustraciones acerca de diversas verdades. Veamos estas lecciones de vida y fe que son útiles en cualquier época. La primera verdad de este capítulo es el rechazo de los demás. Es así que unas de las cosas más difíciles de soportar son el desprecio y la burla. Los judíos tuvieron que enfrentarse a ello, por parte de Sanbalat, por Tobías y otros. Leamos de este hecho funesto en Nehemías, capítulo 4 y los versículos 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Lo que vemos aquí es como Sanbalat y Tobías ridiculizan la obra de Dios. Realmente, yo percibo que, en esto, hay alguien tras bambalinas, hay alguien detrás de estas escenas de burla e intimidación, y como siempre lleva a cabo su obra, sin que los espectadores lo noten. La obra de arte de ese alguien es desanimar a los que actúan en la obra de Dios. Con toda honestidad, debo decir que los judíos están reconstruyendo la ciudad, porque Dios está obrando en ellos y con ellos. Así es, ciertamente. La segunda lección, que debe ser aprendida, es que Dios obra de distintas maneras. Es decir, Dios obra de 1000 maneras. Aunque en algunas ocasiones, Dios obra a través de medios espectaculares y sobrenaturales, habitualmente lo hace utilizando a personas comunes que asumen una responsabilidad y quieren actuar fielmente, incluso en medio de situaciones difíciles. Los judíos, para resistir el embate y para trabajar, entonces, se organizaron después de orar al Señor. Esto lo vemos en este capítulo 4 y en el versículo 9, que dice: Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. No solo se armaron para batallar, sino también se organizaron entre guerreros y obreros, pero Nehemías también les exhortó: No les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hogares. Versículo 14. Algunos que vivían cerca del enemigo oyeron las conspiraciones para detener el proyecto de construcción y aún más le informaron a Nehemías, que tomó cartas en el asunto frustrando esos planes, aunque todo el mérito corresponde a Dios. Leamos esto en el versículo 15. Y dice: Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Quiero subrayar o resaltar aquí lo siguiente: ese alguien detrás de escena había montado todo un artificio, una maniobra, una treta con la finalidad de engañar o confundir, y desanimar a los que hacían la obra del Señor. Sin embargo, Dios desbarató las maniobras engañosas del enemigo. Mi testimonio de vida es que Dios obra a favor de sus hijos, de sus hijas, ahora y siempre. Amén. Esta perspectiva de un Dios y Señor, que obra en nuestra historia, nos ofrece varias conclusiones prácticas.
Primera lección o verdad. Esta perspectiva bíblica presupone un punto de vista centrado en Dios y que evita el naturalismo. El naturalismo es una derivación extrema del realismo y que intenta adoctrinarnos en un reduccionismo sin lo sobrenatural o lo trascendente. Es decir, sin Dios el creador de la realidad física y espiritual. Me explico, si Dios es Dios, si se ha dado a conocer por gracia, en los grandes momentos de la historia redentora, en visiones y en palabras transmitidas fielmente, por profetas levantados por Él. Si Dios es Dios. ¿Por qué no pensar también que obra en el llamado curso natural de los acontecimientos? Podemos caer en el error de pensar que el Todopoderoso solo obra en lo espectacular y milagroso, estando ausente o permaneciendo indiferente el resto del tiempo. El Dios descrito en la Biblia no es tan pequeño o distante. Obra en forma permanente y es por esto que, ante la maravilla de lo natural, yo no digo, gracias al universo, o gracias a la alineación de los planetas, sino más bien, gracias a Dios por tanta bondad y maravilla en tu creación. Amén. Mis amigos y amigas, esa es la razón por la que podemos confiar en el Señor. Volvamos y observemos de nuevo a Nehemías. Él no está recurriendo a un discurso exagerado que tenga un efecto psicológico, ni a una retórica religiosa descarada. Su fe está bien fundamentada en el Dios, siempre activo y que lleva a cabo sus propósitos redentores, en la historia por medio del llamamiento y la transformación de los escogidos, y la construcción y purificación de sus hijos, de sus hijas, de su pueblo. Amén. En resumen, Nehemías 4:4 nos muestra la importancia de organizar nuestra vida según la voluntad de Dios el Padre. En situaciones dramáticas como las leídas en este capítulo, en momentos de desesperación y oposición, en tiempos de desprecio y dificultad, como los que enfrentó Nehemías, es natural sentirnos abrumados. Sin embargo, su ejemplo nos recuerda que la oración no solo es un acto de fe, sino una poderosa conexión con Dios. Al igual que él, que Nehemías, podemos llevar nuestras luchas y desilusiones ante el Creador, confiando en que su poder puede transformar nuestras circunstancias y darnos la fortaleza que necesitamos. Así, más que un simple refugio, el oír a Dios a través de su palabra y el orar se convierte en nuestra ancla en momentos de tormenta.